Cuentos macabros. La noche se cerraba sobre el bosque como un ataúd aplastante y siniestro. El viento gemía a través de los árboles desnudos, llevando consigo el olor a tierra húmeda y algo más. Un hedor metálico, como el del hierro oxidado mezclado con sangre vieja. En el centro de esa opresión se alzaba un viejo almacén abandonado, una estructura olvidada por el tiempo, rodeada de leyendas que nadie se atrevía a confirmar. En la entrada, bajo la tenue luz de una luna casi invisible, estaban Ezren, Liora y Kael. Tres jóvenes que no podían haber sido más distintos, pero que el destino había unido en este lugar maldito. Ezren, de ojos hundidos y siempre en silencio, tenía una expresión que parecía tallada en piedra, como si cargar secretos que los demás no comprendían. Liora, en cambio, tenía una energía nerviosa, con dedos que jugueteaban constantemente con el colgante en forma de llave que llevaba al cuello. Y Kael era el escéptico, el burlón, el único que reía, aunque su risa siempre sonaba un poco hueca. ¿De verdad vamos a entrar?, murmuró Liora, su voz apenas un susurro que el viento casi devoraba. Sus ojos verdes miraban la fachada destrozada del almacén, donde una inscripción descolorida en la puerta decía: «Sede de Kreidmann's Mannequins». «¿Qué, tienes miedo?». Kael sonrió, pero no logró ocultar el temblor en su mandíbula. «No seas idiota», gruñó Ezren, encendiendo una linterna que proyectó una débil luz amarillenta sobre la puerta de metal oxidado. Las bisagras chirriaron como si protestaran cuando él la empujó. El interior del almacén los recibió con un susurro de vacío. Era más grande de lo que habían imaginado, un vasto espacio lleno de sombras que se estiraban y retorcían. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras que parecían respirar, y el suelo crujía bajo sus pasos como si algo se moviera justo debajo. Pero lo que más llamaba la atención eran los maniquíes, decenas, no, cientos de ellos, de pie, en filas desordenadas, con cuerpos torpes y desarticulados. Sus rostros eran lisos, pálidos y vacíos, salvo por las grietas que los recorrían, como si el tiempo hubiera intentado desgarrarlos desde dentro. «Esto es raro», murmuró Kael, apuntando su linterna hacia un grupo de figuras al fondo. Sus sombras bailaron en las paredes, grotescas y alargadas. «¿Raro? Esto es aterrador», replicó Liora, apretando el colgante en su mano como si fuera un talismán. Dio un paso atrás y chocó contra algo. Cuando se giró, se encontró cara a cara con uno de los maniquíes. La figura parecía estar observándola, aunque no tenía ojos. Su cabeza estaba ladeada, y una grieta profunda cruzaba lo que habría sido su mejilla. «¿No estaban mirando hacia aquí, o sí?», preguntó Kael, su voz ahora más baja, casi quebrada. Ezren negó con la cabeza, pero su respiración era pesada, cargada de algo que no quería decir. Liora dio otro paso atrás, alejándose del maniquí, pero el crujido del suelo resonó demasiado fuerte. Fue en ese momento que lo notaron. Los maniquíes no estaban quietos. Primero fue un leve giro de cabeza, apenas perceptible en la penumbra. Luego, uno de ellos alzó un brazo, su movimiento rígido y espasmódico, como si cada articulación estuviera luchando contra años de oxidación. «No los pierdan de vista», gritó Ezren de repente, con un tono tan cortante que el eco reverberó en todo el almacén. «¿Qué estás diciendo?», jadeó Liora mientras retrocedía más y su linterna temblaba. «No parpadeen». Ezren giró su luz frenéticamente de un maniquí a otro, su voz cargada de un miedo que hasta ahora no había mostrado. Kael soltó una risa nerviosa, como si aún creyera que todo era una broma. Pero su risa murió cuando uno de los maniquíes se movió con un crujido seco y torció su cabeza directamente hacia él. Los ojos vacíos parecían absorber la luz, y aunque no tenían pupilas, algo en ellos era inquietantemente consciente. Entonces, el silencio se rompió.
Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Luego otro y otro más. «Están despertando», murmuró Ezren, con un tono que heló la sangre de los otros dos. De pronto, todo el almacén parecía cobrar vida. Los maniquíes se movían, al principio torpemente, pero luego con una fluidez antinatural. Sus movimientos eran erráticos, como si cada paso fuera un ataque. Kael giró en dirección a la salida, pero la puerta que habían usado ya no estaba visible. Solo había más y más maniquíes bloqueando el camino. «¿Qué está pasando?», gritó Liora, su voz desgarrada por el pánico. Ezren no respondió, solo murmuró algo que los otros no alcanzaron a entender. Su linterna se apagó de repente, dejando solo el haz de luz de Liora y Kael. La oscuridad avanzó como un depredador, y con ella, los maniquíes. El aire en el almacén era asfixiante, pesado como si cientos de miradas invisibles perforaran cada rincón. Las linternas de Liora y Kael temblaban en sus manos, proyectando sombras grotescas de los maniquíes que parecían multiplicarse con cada parpadeo. Nadie dijo una palabra durante varios segundos, temiendo que incluso el más leve sonido provocara algo aún peor. Ezren avanzó lentamente, sus ojos clavados en los maniquíes. Movía la linterna de un lado a otro, como si estuviera contando mentalmente cuántos estaban allí. O quizás asegurándose de que ninguno se moviera. «Escúchenme bien», susurró con una calma forzada, apenas girando la cabeza hacia Liora y Kael. «No los pierdan de vista, nunca, no importa lo que pase». «¿Por qué?», preguntó Liora, su voz apenas audible, rota por el miedo. «Si dejas de mirarlos». Ezren tragó saliva, y aunque trató de ocultarlo, su rostro delataba el terror. «Te matan». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Liora y Kael se miraron, pero solo por un instante. Ese momento fue suficiente para que un maniquí a su izquierda avanzara un paso, su cuello girando con un crujido nauseabundo hacia Liora. «¡Mierda!», gritó Kael, apuntando su linterna directamente al maniquí. La figura se detuvo, congelada, pero su postura era diferente. Ahora estaba agachado, como si estuviera listo para saltar. «¿Qué hacemos ahora?». Liora estaba al borde del llanto, apretando su colgante con tanta fuerza que su palma comenzaba a sangrar. «Tenemos que salir», dijo Ezren, pero su tono no tenía confianza, solo desesperación. «Hay una salida trasera, pero está en el otro extremo del almacén». Kael giró rápidamente, apuntando su luz a los maniquíes detrás de ellos. Eran demasiados, más de los que habían visto al entrar. Cada uno parecía estar en una posición distinta, como si hubieran estado avanzando en el breve momento en que no estaban bajo la luz. «Esto no es posible», murmuró Kael, su voz temblorosa mientras retrocedía. «No es momento para cuestionarlo», gruñó Ezren. «Avancen y mantengan la luz sobre ellos». Liora respiró hondo y dio un paso adelante, pero el sonido de su bota contra el suelo resonó como un disparo. Uno de los maniquíes, una figura alta con una grieta que le atravesaba la cabeza, se movió tan rápido que su sombra pareció distorsionarse en el aire. «Liora, cuidado», gritó Kael, apuntando su linterna hacia el maniquí justo cuando éste levantaba un brazo hacia ella. El haz de luz lo detuvo en seco. La figura quedó congelada en una postura grotesca, con su brazo extendido y los dedos de plástico deformados como garras. «No puedo hacer esto». Liora estaba paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ezren se acercó a ella y la agarró del brazo. Su mirada era firme, pero había algo más en sus ojos, algo que no había mostrado antes. Miedo mezclado con culpa. «No te detengas, si te quedas quieta estás muerta». Ezren empezó a guiarla, manteniendo la linterna fija en los maniquíes más cercanos. Kael iba detrás de ellos, girando su luz frenéticamente de un lado a otro. El almacén parecía expandirse mientras avanzaban.
Las sombras se alargaban y se retorcían como si fueran criaturas vivas. Había un susurro constante en el aire, como si los maniquíes estuvieran comunicándose entre sí. Un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cuando llegaron a un pasillo estrecho, Liora detuvo su marcha. Había algo al final del pasillo, un objeto oscuro cubierto por una lona. «¿Qué es eso?», preguntó su voz apenas audible. Ezren miró hacia el objeto, pero no respondió. En cambio, se giró hacia Kael. «Apunta tu luz hacia los maniquíes, yo revisaré». Kael asintió, pero su respiración estaba tan agitada que apenas podía mantener la linterna firme. Ezren avanzó hacia la lona y tiró de ella con cuidado. Lo que vio debajo lo dejó helado. Era un maniquí diferente a los demás, más grande, más imponente. Su cuerpo estaba cubierto de un material negro brillante, como una mezcla de cera y metal. Su rostro no estaba vacío como los otros. Tenía una especie de boca tallada, con dientes afilados que parecían listos para desgarrar carne. «Esto no es solo un almacén», murmuró Ezren. «¿Qué significa eso?», preguntó Kael sin quitar la vista de los maniquíes. «Creo que aquí los crearon», respondió Ezren con una voz cargada de horror. «Y creo que este es su líder». Justo en ese momento, un sonido desgarrador llenó el aire. El crujido de madera rompiéndose y el chirrido de metal contra metal. Kael giró rápidamente y su linterna reveló lo que temía. Los maniquíes habían comenzado a moverse en masa, como un enjambre que avanzaba hacia ellos. «¡Corran!», gritó Ezren dejando caer la lona y retrocediendo. Liora y Kael no necesitaron que se lo repitieran. Echaron a correr por el pasillo, sus luces temblorosas proyectando sombras frenéticas. Los maniquíes se movían con una velocidad antinatural, sus cuerpos rígidos doblándose en ángulos imposibles mientras los perseguían. A medida que avanzaban, el pasillo parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de arañazos profundos y el aire se hacía más frío con cada paso. Cuando finalmente llegaron a una puerta al final, Ezren la empujó con todas sus fuerzas. La madera crujió, pero no se abrió. «¡Está atascada!», gritó golpeando la puerta con el hombro. Los pasos de los maniquíes se acercaban, resonando como tambores de guerra. Kael apuntó su linterna hacia ellos, pero los vio detenerse de repente, como si algo invisible los contuviera. «¿Por qué se detuvieron?», preguntó Liora, jadeando. Ezren no respondió. Miró a los maniquíes, que ahora parecían observar algo detrás de ellos. Lentamente, se giró hacia el pasillo vacío. Entonces lo vio. Algo más grande, más oscuro se movía en las sombras. No era un maniquí, era algo peor. El pasillo se tornó helado, como si toda la calidez hubiese sido absorbida por la presencia que se aproximaba. Liora apretó el brazo de Ezren, su respiración agitada, formando pequeñas nubes de vapor. «¿Qué es eso?», susurró Kael, su voz apenas audible, temblando tanto como su linterna. La figura al fondo del pasillo no tenía forma definida, como si estuviera compuesta de sombras líquidas que se retorcían en un remolino constante. A pesar de no tener rostro, daba la clara impresión de observarlos, de evaluar cada movimiento como un depredador al acecho. «No te muevas», dijo Ezren en un tono bajo, sus ojos fijos en el ente que se acercaba lentamente. El sonido de los maniquíes cesó de repente, como si hubieran sido apagados por completo. Todos estaban quietos, con sus cuerpos torcidos en ángulos imposibles, pero su atención estaba fija en la figura que avanzaba. «Esto no está sucediendo. Esto no puede ser real». Liora se aferraba al colgante en su cuello como si fuera su único ancla en la realidad. El ente comenzó a avanzar. Su movimiento era casi hipnótico, un deslizamiento silencioso que parecía burlarse de las leyes de la física. Cada vez que se acercaba,
El aire se volvía más denso, cargado de un olor pútrido, como carne podrida mezclada con metal quemado. Ezren retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta cerrada. Sus ojos se movieron rápidamente entre el ente y los maniquíes. «Está controlándolos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «¿Qué?». Kyle lo miró pero no apartó la linterna del ente. «¿Qué quieres decir? Esto no es solo un almacén, nunca lo fue. Este lugar es...». Ezren tragó saliva como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «Es un altar». Antes de que Kyle pudiera responder, el ente se detuvo. Las sombras que lo formaban comenzaron a extenderse por las paredes y el suelo, como si estuviera reclamando el espacio a su alrededor. Las luces de las linternas parpadearon, amenazando con apagarse por completo. «No dejen que las luces se apaguen», gritó Ezren con una desesperación que no había mostrado antes. Kyle ajustó su linterna, pero el haz de luz parecía más débil, como si la presencia del ente estuviera drenando su energía. Liora cayó de rodillas, sus ojos fijos en el suelo mientras murmuraba una oración incoherente. «Liora, levántate». Ezren la sacudió, pero ella no respondía. El ente se detuvo a pocos metros de ellos. Una voz resonó en el aire, profunda y gutural, como un coro de miles de susurros superpuestos. No se entendía lo que decía, pero el significado era claro. No eran bienvenidos. De repente, uno de los maniquíes se movió. No de forma torpe como antes, sino con una fluidez aterradora. Se acercó a Liora, que seguía arrodillada, y levantó uno de sus brazos deformados. «Liora, no», gritó Kyle, apuntando su linterna hacia el maniquí. La luz lo detuvo, pero solo por un instante. El maniquí giró su cabeza hacia Kyle, y en ese momento, algo en su interior pareció quebrarse. El cristal de su linterna explotó en pedazos, sumiéndolo en la oscuridad. Kyle retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. El maniquí se lanzó hacia él, sus dedos de plástico afilados como cuchillas. Kyle gritó, levantando los brazos para protegerse, pero justo antes de que el maniquí lo alcanzara, Ezren lanzó una barra de hierro que había encontrado en el suelo, golpeando al maniquí en la cabeza. «¡Levántate, Kyle!», Ezren gritó, ayudándolo a ponerse de pie. Liora finalmente pareció reaccionar. Se levantó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas pero con una nueva determinación. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo. Ezren miró alrededor, evaluando la situación. El ente seguía inmóvil, pero las sombras que lo rodeaban se extendían más rápido, oscureciendo todo a su paso. Los maniquíes se movían de nuevo, acercándose lentamente, como si estuvieran esperando el momento perfecto para atacar. «Hay un montacargas al final del pasillo», dijo Ezren, señalando con su linterna. «Si podemos llegar allí, tal vez podamos bloquear la puerta detrás de nosotros». «¿Y después?», preguntó Kyle, su voz llena de desesperación. «No sé, solo confíen en mí». Ezren tomó a Liora del brazo y comenzó a correr hacia el montacargas, con Kyle siguiéndolos de cerca. Los maniquíes los persiguieron, sus movimientos rápidos y erráticos, llenando el aire con el sonido de plástico crujiente. El montacargas estaba a solo unos metros cuando un maniquí se lanzó hacia ellos desde una esquina. Ezren reaccionó rápido, empujando a Liora fuera del camino mientras golpeaba al maniquí con la linterna. «¡Suban!», gritó señalando el montacargas. Liora y Kale treparon al interior, pero justo cuando Ezren estaba a punto de seguirlos, uno de los maniquíes lo agarró por el pie, tirándolo al suelo. «¡Ezren!», gritó Liora extendiendo su mano hacia él. Ezren luchó contra el maniquí, golpeándolo con todas sus fuerzas, pero otros dos se acercaron rápidamente. «¡Cierren la puerta!»,
gritó con su voz cargada de desesperación. «No podemos dejarte», protestó Kyle, pero Liora ya había presionado el botón para cerrar la puerta del montacargas. Ezren les lanzó una última mirada, una mezcla de resignación y determinación, antes de ser arrastrado por los maniquíes hacia la oscuridad. Dentro del montacargas el silencio era ensordecedor. Liora y Kyle se miraron, sus rostros pálidos y llenos de horror. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Kyle, su voz rota. Liora respiró hondo, limpiándose las lágrimas. «No podemos detenernos. Ezren nos dio una oportunidad y no la vamos a desperdiciar». Mientras el montacargas comenzaba a descender, los susurros guturales del ente resonaron una vez más, dejando claro que la pesadilla estaba lejos de terminar. El montacargas descendía con un chirrido que se sentía como un grito desesperado en el silencio opresivo. Liora y Kyle permanecían en la pequeña cabina, sus cuerpos temblorosos pegados a las paredes metálicas. Cada segundo parecía durar una eternidad, con el eco de los susurros del ente resonando desde arriba, como si descendieran con ellos. «Esto no tiene fin», murmuró Kyle, con los ojos fijos en el indicador del piso que no dejaba de marcar niveles imposibles. 1, 2, 3. Liora agarró con fuerza el colgante en su cuello, murmurando una oración rota, una mezcla de súplica y desesperación. El aire en el montacargas se volvía más pesado, cargado de un hedor agrio y metálico que quemaba la garganta con cada respiración. De repente, las luces del montacargas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Kyle gritó, pero su voz fue sofocada por un ruido gutural, una mezcla de arrastre y crujido que parecía provenir de las paredes mismas. «¡Prende la linterna!», gritó Liora buscando a tientas la luz en su mochila. Kyle sacó la suya con manos temblorosas, pero cuando la encendió, el haz iluminó algo que los hizo retroceder de golpe. En la esquina más lejana del montacargas, un maniquí estaba agazapado, sus extremidades contorsionadas en ángulos imposibles. Su cabeza, ligeramente inclinada hacia un lado, parecía observarlos con ojos inexistentes. «No puede ser», jadeó Kyle apuntando con la luz directamente al maniquí. «No lo dejes de mirar», dijo Liora en un susurro tembloroso, recordando las palabras de Ezren. El montacargas se detuvo de golpe, sacudiendo a ambos contra las paredes. El maniquí no se movió, pero su sombra en la pared parecía crecer, extendiéndose como tentáculos negros que reptaban hacia ellos. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Liora forzándose a mantener la calma. Kyle asintió, con los ojos fijos en el maniquí. Juntos empujaron las puertas del montacargas, revelando un pasillo estrecho y decrépito. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa que goteaba al suelo, emitiendo un olor nauseabundo. El suelo estaba cubierto de huellas marcadas en polvo, como si algo grande hubiera sido arrastrado repetidamente. «¿Dónde estamos?», preguntó Kyle, su voz apenas un murmullo. «Más abajo de donde deberíamos estar». «Esto no es parte del edificio», respondió Liora, con un nudo en la garganta. Ambos salieron del montacargas con cautela, pero antes de que pudieran alejarse demasiado, el ruido de plástico crujiente resonó detrás de ellos. El maniquí se había movido, su cuerpo ahora semi-inclinado fuera del montacargas, como si estuviera a punto de lanzarse hacia ellos. «¡Corre!», gritó Liora tirando de Kyle hacia el pasillo. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de concreto, acompañados por el sonido persistente del crujir de los maniquíes que parecían materializarse en las sombras. Las linternas apenas iluminaban lo suficiente para ver a dónde iban, y cada esquina parecía esconder una nueva amenaza. «Por aquí». Kyle señaló una puerta de metal al final del pasillo, con la palabra «salida» pintada en rojo desgastado. Liora abrió la puerta con fuerza, revelando una habitación amplia, llena de cajas viejas y estanterías derrumbadas. Sin embargo, lo que les heló la sangre fue lo que se encontraba en el centro de la sala.
Un círculo tallado en el suelo, rodeado de símbolos que parecían arder con una luz tenue y rojiza. Y esto es un ritual. La voz de Liora era apenas un susurro, pero el miedo era evidente. Kael se acercó lentamente, sus ojos recorriendo los símbolos con una mezcla de fascinación y terror. Esos tallados están hechos con sangre. Kael retrocedió con la linterna temblando en su mano. De repente, un ruido ensordecedor resonó desde el pasillo que habían dejado atrás. El crujido de los maniquíes se intensificó y los susurros guturales del ente se hicieron más fuertes, como si se estuviera acercando rápidamente. «Tenemos que destruir esto», gritó Liora señalando el círculo. «¿Y cómo se supone que lo hagamos?» Kael se giró hacia ella, con el pánico evidente en su rostro. Antes de que pudiera responder, la puerta por la que habían entrado se abrió de golpe, y los maniquíes comenzaron a entrar uno tras otro, llenando la habitación con su presencia deformada. «¡Kael, rápido!» Liora tomó una de las cajas viejas y la lanzó al centro del círculo, tratando de interrumpir el ritual. Kael hizo lo mismo, arrojando todo lo que encontraba a su paso, mientras los maniquíes avanzaban lentamente hacia ellos. Sin embargo, los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con más intensidad, y el aire en la habitación se volvió sofocante, como si algo estuviera a punto de emerger del círculo. De repente, un maniquí se lanzó hacia Kael, empujándolo al suelo. Liora corrió hacia él, golpeando al maniquí con una barra de metal que había encontrado en una esquina. «No podemos detener esto», gritó Kael levantándose del suelo. «Tenemos que salir de aquí». Liora lo miró, sus ojos llenos de determinación. «Si dejamos esto aquí, nadie más tendrá una oportunidad». El brillo del círculo alcanzó su punto máximo, y una figura comenzó a materializarse en el centro. No era un maniquí, sino algo mucho peor. Una forma humanoide cubierta de sombras, con extremidades que parecían alargarse y retorcerse en direcciones imposibles. Liora y Kael se quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada de la figura que ahora los miraba directamente, con un par de ojos incandescentes que parecían atravesar su alma. La verdadera pesadilla acababa de comenzar. El aire se volvió denso, tanto que cada inhalación era como tragar cenizas. Liora y Kael permanecían congelados, mirando a la figura que emergía del círculo. Sus extremidades retorcidas parecían palpitar, y cada movimiento emitía un sonido seco, como huesos quebrándose. Aunque carecía de un rostro definido, los ojos incandescentes brillaban con una malevolencia tangible, como si pudieran arrancar los secretos más oscuros de sus mentes. Kael se tambaleó hacia atrás, incapaz de soportar la presión de esa mirada. «Esto no es real. Esto no es real», repetía en un susurro mientras lágrimas corrían por su rostro. Liora, aunque igual de aterrorizada, forzó su cuerpo a moverse. Agarró a Kael por el brazo y lo sacudió. «Kael, no podemos quedarnos aquí, mírame». Pero Kael no podía apartar la mirada de la figura. Era como si estuviera atrapado en un trance, sus pupilas dilatadas y su cuerpo rígido. Liora lo zarandeó con más fuerza, pero algo oscuro, como un tentáculo de sombra, se extendió desde la figura y envolvió el brazo de Kael. «¡No!», gritó Liora tratando de arrancarlo de su agarre. El tentáculo lo jaló hacia el círculo, y Kael comenzó a gritar, un sonido desgarrador que llenó la habitación. Su cuerpo parecía estar siendo drenado, su piel se volvía cenicienta, y sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban vacíos. Liora, en un acto desesperado, levantó la barra de metal y golpeó el tentáculo con todas sus fuerzas. El impacto hizo que la sombra retrocediera momentáneamente, soltando a Kael, quien cayó al suelo como un muñeco roto. «Kael, por favor, tienes que moverte». Liora lo sacudió de nuevo, pero él apenas podía enfocar su mirada en ella.
Mientras tanto, los maniquíes que habían invadido la habitación comenzaron a acercarse al círculo como si estuvieran protegiendo a la figura. Se movían con una sincronización inquietante, sus cabezas girando hacia Liora con un crujido espeluznante. No puedo hacerlo sola, susurró Liora, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Kael, pero no tenía tiempo para dudar. Los maniquíes avanzaban, sus brazos alargados y puntiagudos extendiéndose hacia ella. Liora agarró a Kael por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. El círculo brillaba con más intensidad y la figura dentro de él empezó a alzarse, su tamaño aumentando hasta que casi tocaba el techo. Su presencia llenaba la habitación con un odio palpable, una sensación que hacía que cada célula del cuerpo de Liora quisiera rendirse y aceptar su destino. Pero no lo hizo. «Tienes que levantarte, Kael», gritó con una mezcla de desesperación y furia. Kael finalmente reaccionó, aunque débilmente. Con un esfuerzo titánico, logró ponerse de pie, tambaleándose mientras Liora lo sostenía. Por allí, jadeó señalando una escalera de metal en la esquina de la habitación. Liora lo arrastró hacia la escalera mientras los maniquíes lo seguían, sus movimientos cada vez más rápidos. Uno de ellos saltó hacia ellos, pero Liora lo golpeó con la barra de metal, partiéndolo en pedazos. Sin embargo, los restos comenzaron a moverse por sí mismos, arrastrándose hacia ellos. «No podemos ganarles», gritó Kael mientras subía los peldaños con dificultad. «Solo sigue subiendo», respondió Liora, mientras usaba la barra para golpear a otro maniquí que intentaba alcanzarlos. La figura en el círculo dejó escapar un rugido gutural, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma. El edificio tembló y las estanterías caían como fichas de dominó. La sustancia viscosa que cubría las paredes empezó a extenderse, como si estuviera viva, subiendo por las escaleras detrás de ellos. Cuando finalmente llegaron a lo alto de la escalera, Liora vio una puerta al final de un estrecho pasillo. Sin pensarlo, corrió hacia ella, jalando a Kael consigo. «Ayúdame a cerrarla», gritó mientras empujaban juntos la pesada puerta metálica. Los maniquíes llegaron al pie de la escalera justo cuando la puerta se cerraba con un golpe ensordecedor. Ambos se desplomaron contra la puerta, jadeando, sus cuerpos temblando de agotamiento. «¿Qué era eso?», susurró Kael, su voz apenas audible. Liora no respondió. Sus ojos estaban fijos en el espacio delante de ellos. Otro pasillo, pero este era diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos, y cada uno reflejaba no su imagen, sino la de los maniquíes. «No hemos salido todavía», murmuró, levantándose lentamente. Kael la miró, con el miedo escrito en su rostro. «¿Y si no hay salida?». Antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó detrás de ellos. La puerta que habían cerrado comenzó a temblar, como si algo enorme estuviera golpeándola desde el otro lado. «Tenemos que seguir». Liora lo tomó de la mano, apretándola con fuerza. El pasillo parecía interminable, y cada espejo mostraba escenas cada vez más perturbadoras. En uno, Liora vio su propio reflejo, pero con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. En otro, Kael aparecía atrapado en las garras de los maniquíes, su cuerpo siendo despedazado. Cada paso que daban aumentaba la sensación de estar atrapados en una pesadilla sin fin. Pero siguieron adelante, porque la alternativa era mucho peor. Detrás de ellos, el sonido de la puerta cediendo marcaba el inicio de la última cacería. El corredor parecía burlarse de ellos, alargándose interminablemente, mientras los sonidos de las criaturas al otro lado de la puerta se volvían más fuertes. Liora y Kael tropezaban hacia adelante, su desesperación creciendo con cada paso. La luz parpadeante en el techo creaba sombras danzantes en los espejos rotos, multiplicando los reflejos grotescos de los maniquíes y de ellos mismos.
Finalmente, el pasillo se ensanchó en una sala circular. En el centro había un pedestal de piedra cubierto con símbolos tallados y sobre él un pequeño espejo de mano antiguo con un marco dorado y ornamentado. Liora sintió un escalofrío cuando sus ojos se posaron en el espejo. Algo en su interior sabía que ese objeto era la clave para detener lo que habían desatado. Sin embargo, la habitación misma parecía respirar, y el aire era pesado, como si el tiempo se estuviera ralentizando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Kael tambaleándose y agarrándose el costado. «Ese espejo», Liora señaló con un gesto tembloroso. Antes de que pudiera decir más, el sonido de la puerta metálica siendo derribada llenó el pasillo detrás de ellos. Los maniquíes comenzaron a invadir el corredor, sus formas deformes avanzando con rapidez. Entre ellos, la figura oscura del círculo emergió, ahora más grande, su forma ondulante rozando el techo. «¡Corre!», gritó Liora. Kael dudó un segundo, pero siguió a Liora hacia el pedestal. Ella lo alcanzó primero y, con manos temblorosas, tomó el espejo. Al instante, sintió una corriente helada recorriendo su cuerpo, como si algo la estuviera observando a través del cristal. «¡Haz algo!», gritó Kael retrocediendo mientras los maniquíes comenzaban a rodearlos. Liora levantó el espejo frente a los maniquíes más cercanos, y un destello de luz salió de él. Los maniquíes se detuvieron de golpe, y sus cuerpos se desmoronaron en un polvo gris que se esparció por el suelo. «¡Es eso!», exclamó Kael. «Usa el espejo contra ellos». La figura oscura soltó un rugido gutural, y los maniquíes restantes cargaron hacia ellos con una furia renovada. Liora apuntó el espejo hacia ellos, pero la figura extendió una sombra que bloqueó el destello de luz. No puede ser», murmuró Liora sintiendo el pánico apoderarse de ella. La sombra se alargó y envolvió a Kael, quien gritó mientras su cuerpo era levantado del suelo. Sus extremidades se sacudían y su rostro mostraba un terror absoluto. «Liora, haz algo», gritó mientras la sombra lo arrastraba hacia la figura. Liora, con el corazón latiendo a toda velocidad, miró el espejo en sus manos. Notó que en el marco había una inscripción casi imperceptible. «Mírate y enfréntate a la verdad». Con un nudo en el estómago, entendió lo que debía hacer. «¡No!», gritó Kael, dándose cuenta de lo que ella planeaba. Liora levantó el espejo y lo giró hacia sí misma. En el cristal vio su propio reflejo, pero no era solo ella. Las sombras de los maniquíes estaban detrás de su figura, y, en lugar de ojos, su reflejo tenía dos abismos oscuros que parecían consumirlo todo. El espejo emitió un grito ensordecedor, como si la misma oscuridad estuviera siendo arrancada del aire. El suelo tembló y los maniquíes comenzaron a desmoronarse uno por uno, sus cuerpos cayendo al suelo en montones de polvo. Kael cayó al suelo cuando la sombra lo soltó, jadeando y tosiendo. La figura oscura, ahora debilitada, se tambaleó hacia atrás, emitiendo un último rugido de frustración antes de desaparecer en una explosión de oscuridad. Liora cayó de rodillas, todavía sosteniendo el espejo, que ahora estaba agrietado. Cuando miró a Kael, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Estás bien?», preguntó ella con la voz temblorosa. Kael asintió débilmente, pero antes de que pudieran celebrarlo, el edificio comenzó a crujir. Las paredes se agrietaban y el techo comenzó a desplomarse. «Tenemos que salir de aquí», gritó Kael, levantándose y ayudando a Liora a ponerse de pie. Corrieron hacia una puerta que había aparecido al otro lado de la sala, esquivando los escombros que caían a su alrededor. El aire se llenó de polvo y un sonido ensordecedor, pero finalmente lograron atravesar la puerta justo antes de que el edificio colapsara por completo. Cuando salieron, se encontraron en medio del bosque nuevamente. La noche era clara,
y la luna brillaba en el cielo como si nada de lo que habían vivido hubiera ocurrido. Kael miró a Liora todavía jadeando. ¿Qué era eso?, preguntó con la voz rota. Liora no respondió de inmediato. Miró el espejo en sus manos, ahora completamente roto, y lo dejó caer al suelo. Algo que nunca debimos encontrar. El bosque permaneció en un inquietante silencio mientras ambos se alejaban, dejando atrás las ruinas del almacén. Pero mientras caminaban, Liora no pudo evitar sentir que algo las estaba siguiendo. Una sombra en el borde de su visión, como si la pesadilla aún no hubiera terminado. Y entonces lo escuchó, un crujido detrás de ellos, como el sonido de madera al romperse. Giró la cabeza, pero no había nada allí. O al menos eso pensaba.